Abrimos las escrituras en el Salmo 115 y lo hacemos por quinta vez. Y leemos a partir del versículo 1 hasta el versículo 8, siendo a la vez esta nuestra segunda parte de mirar la enseñanza del versículo 4 al 8. Leo pues Salmo 115. Desde ya le invito a que busque las escrituras, las trae para que usted se cerciore de lo que dice el texto. Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En el texto que hemos mencionado en esta oportunidad, del versículo 4 al 8, siendo la segunda parte de esa unidad, versículos 4 al 8, el salmista ha tomado una decisión. Ha determinado en su corazón, de acuerdo al versículo 1 al 3, no darse reconocimiento a sí mismo y no darse gloria a sí mismo, sino darle gloria al nombre de Jehová, que dice el salmista que es la misericordia y la verdad que lo mantienen a él en una decisión, en una determinación que no se dará gloria a sí mismo. Luego, en el versículo 4 al 8, nos va a explicar por qué él ha determinado en su corazón de no confiar en los ídolos, y ahí pues es donde empezamos nuestra enseñanza. Por cierto, ya sabemos cuál es el tema al leer del Salmo 115, del 4 al 8, el tema es la idolatría, y la idea principal y las ideas principales se refieren a que los ídolos son hechos por manos de hombres. Note pues cómo el salmista determina no reconocer que fueron los ídolos, no reconocer que fueron ellos y darles gloria, porque dice el texto, note, si usted toma nota, es lo absurdo, y es por lo absurdo que el salmista dice que ha determinado en su corazón no confiar en los ídolos. Dice el versículo 5, dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Si el versículo 5 lo estás leyendo, es que en el versículo 5, 6 y 7 dice lo que ellos no tienen. ¿Qué no tienen ellos? Dice que no te habla. El ídolo no te habla.
El ídolo no te ve, el ídolo no te oye, el ídolo no huele, el ídolo no palpa con sus manos y el ídolo no anda. Y el salmista, bajo la guía del Espíritu Santo, ve que es un absurdo confiar en algo que no habla, que no te ve, que no oye, que no huele, que no palpa, que no anda. Y recuerde que el texto del verso 7 dice, y no hablan con su garganta, cuya expresión explicaremos luego, que parece una repetición, pero de verdad hace un aporte muy importante. Entonces el ídolo no te da una palabra de aliento, que dice el 5, que no te habla, que no te ve, no te dirige por dónde debes de ir. El ídolo no te oye, o sea que él no, lo que tú le digas, él no lo escucha y por lo tanto él no te va a consolar. No huele es la manera para decir que él no discierne ni te ayuda a discernir lo que es bueno, lo que es malo. Él no palpa, entonces no te alienta, no te anima, no te fortalece, no anda, o sea, no va contigo a ninguna parte. Cuando tú sales, ahí se queda hasta que tú llegues. Y cuando dice no habla, y utiliza la palabra en el verso 7, con su garganta, es que no respira. O sea, si usted se acerca al ídolo, no respira, no tiene hálito de vida. Por eso el salmista dice, yo no confío en los ídolos. Yo no confío en los ídolos por eso, porque ellos no me alientan, ellos no dirigen mi vida, ellos no me consuelan, ellos no me ayudan a discernir lo que es la voluntad o no es la voluntad, ellos no me fortalecen, ellos no van conmigo a ninguna parte y además no siento la respiración de ellos. Por eso es que el salmista con tanta libertad está diciendo que él no confía en los ídolos. Usted dirá, a mí me enseñaron a confiar en los ídolos. Por supuesto que las religiones pueden enseñar todo eso, pero ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que dice el Dios del cielo, el Dios de la creación? Así que el salmista dice, por esto es que yo no confío en los ídolos. El versículo 4 de entrada dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Es decir, él dice, yo no confío en los ídolos porque eso fue fabricado por los hombres. Y toda esa explicación del versículo 4, 5, 6 y 7 tiene mucha validez, hermano. Y no es un invento, sino que es algo que usted mismo sabe que así es. Además, el salmista dice que él ha determinado en su corazón no confiar en los ídolos, no darle la gloria a los ídolos, no decir que fueron ellos los que le ayudaron, etcétera, etcétera, porque él dice en el versículo 8, semejantes a ellos son los que confían. Eso es lo que dice el versículo 8, hermano. Versículo 8, semejantes son a ellos. Los que lo hacen y los que confían son semejantes. ¿A quiénes?
a los ídolos. Tal vez usted me está entendiendo que el versículo 8 dice los que lo hacen, o sea, los artífices, y también los que confían en ellos, pero también los que promueven que se adore un ídolo, o los que inventan cada 6 o 7 o 8 meses o cada año, cada 3 años, un nuevo ídolo para que la persona confíe en ellos. Por eso dice el texto que son semejantes a ellos los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, por eso es que las Escrituras nos hablan que nosotros seamos semejantes a Jesús para que nos parezcamos a Jesús. Lo que uno va adorando termina por parecerse lo que uno está adorando. Y eso es lo que dice el salmista, que somos semejantes a lo que adoremos. Según el texto, semejantes a ellos. O sea, se parecen. ¿En qué se parecen? Note que ellos no tienen boca. No tienen boca. ¿Qué no tienen ellos? Ellos no tienen ojos. ¿Qué no tienen ellos? Ellos no tienen oídos. ¿Qué no tienen ellos? No tienen manos. ¿Qué no tienen ellos? No tienen pies. ¿Y qué no tienen ellos? No tienen garganta. O sea, no tienen respiración. Por supuesto que si ellos, cuando decimos no tienen boca, usted dirá, pero lea que el texto dice, tienen boca. Entonces, ellos tienen boca y no hablan. Entonces, tener boca y no hablar es como no tener boca. Si ellos no tienen boca, si ellos no hablan, entonces usted es semejante porque usted no tiene ninguna palabra de revelación, porque el ídolo no te habla nada absolutamente de Jesús. Entonces ellos no tienen boca, y si ellos no tienen boca, entonces no hablan. Por tanto, usted no tiene una revelación de Dios a través de los ídolos. Ellos no tienen ojos, así que ellos no te pueden guiar, no te dan ninguna visión de tipo personal. Ellos no tienen oídos, así que al no tener oídos, usted no puede escuchar una palabra que les sirva en su vida personal. Si ellos no tienen narices, o sea, no huelen, no disciernen, entonces en su vida usted no tiene discernimiento. Usted no sabe lo que es bueno y lo que es malo, es decir, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Ellos no tienen manos, o sea que ellos no tienen ningún poder, por lo tanto usted no tiene ninguna ayuda. Ellos no tienen pies, por lo tanto si ellos no tienen pies, entonces ellos no te pueden sostener, y si no te sostienen, están viviendo sin rumbo. Y ellos no tienen garganta, es decir, ellos no respiran, entonces no adoran, por lo tanto somos semejantes en que no adoramos. ¿Sí ve? Versículo 8. Nos parecemos a ellos. Nos parecemos a los ídolos. Nosotros nos convertimos en aquello que adoramos.
Por eso dije ahora que nos conviene adorar a Jesús para ser como Él. Porque cuando uno ve que una persona sigue a Jesús, entonces la persona se va pareciendo a Jesús. Y las personas que siguen los ídolos se parecen a los ídolos. Así que la maldición de los ídolos, de la idolatría, es que vamos perdiendo la imagen de Dios y nos vamos convirtiendo cada día en personas que no tenemos revelación, que no tenemos orientación, que no tenemos comprensión al oír la palabra, no discernimos lo que es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Si usted adora a Jesús, usted termina pareciéndose a Jesús. Fuimos creados para que fuésemos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pablo en Romanos, en el capítulo 8, dice, versículo 9 de Romanos 8, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando los hombres empezaron a abandonar a Dios y se alejaron de Dios, entonces ellos cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21, Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, y se rebelaron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ve lo que dice la Escritura? O sea que un hombre cuando está en los ídolos llega a extremos, hasta adorar los animales. Muchos de nosotros podemos testificar que cuando no habíamos entregado nuestra vida al Señor Jesús, confiábamos en tantas cosas, y no solamente confiábamos en imágenes, en estatuas, sino que muchos confiábamos en una mariposa, o en una ruda, o en una moneda, o lo que antiguamente se llamaba talismanes. Tal vez los jóvenes de ahora no saben qué es. Era como una bolsita que la persona la cargaba para confiar en esa bolsita. Eso se llamaba como un talismán. La Biblia incluso lo llama como una práctica que tuvieron en la antigüedad. Esa fue una práctica que tuvieron en la antigüedad las naciones alrededor de Israel, las naciones paganas. Voy a leérselo en Deuteronomio para que vea que lo que nosotros oímos y lo que nos tocó a muchos de esta generación, de la mía, por supuesto, era algo que se venía en la práctica en el pueblo de Israel. Cuando Israel abandonaba a nuestro Dios, entonces ellos se dedicaban a confiar en cuanta cosa se les pudiera a ellos venir a la cabeza. Y encontramos, por lo menos para que usted pueda leer las Escrituras, en Deuteronomio. Vamos a abrir las Escrituras en Deuteronomio. Y en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 18,
Dice, verso 9, hablándole a Israel, porque Israel estaba alrededor de naciones paganas idólatras. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti, o sea, lo que ellos hacían, que no se ha hallado en ti, hablándole al pueblo de Dios, no se ha hallado en ti, verso 10, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, de algo que les estoy diciendo, ni sortilegio, ni hechicero. Agorero es un término que de pronto por agorero no lo entendemos, pero es lo que nos decían nuestros abuelos, los agüeros. Es decir, que la gente se pegaba de algo, barría de adentro hacia afuera, o tenían una gallina de color negro, o se asustaban, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, no me voy a quedar para explicar esto por supuesto, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es decir, alguien se moría, estamos hablando en las épocas del Antiguo Testamento, y la gente le cogía un fervor al que se murió, al tío, a la abuela, o al hijo, o a la mamá, para que les ayudara. Y esa era una práctica que estaba prohibida por las Escrituras, prohibida por Jehová, porque dice que es abominación. Y dice el verso 12 de Deuteronomio 18, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. A ver, ¿qué diríamos que es abominación? Es una palabra muy fuerte que tal vez en nuestro castellano no lo entendemos, pero yo diría que es como uno colocarse los dedos en la nariz y es ¿qué es esto pues? Es decir, algo que da vómito. Y dice el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La práctica de la adivinación, la práctica del agorero, del sortilegio, el orarle a los muertos, en consultar a las cartas, el dejarse dirigir por estrellas, etcétera, etcétera, era abominación delante de Jehová. Por eso el verso 13, leído en el contexto de Deuteronomio 18, 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea, un hombre y una mujer cristiana no debe tener ninguna práctica de adivinación, ni de agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni debe consultar a los muertos. Deuteronomio versículo 18. Porque las naciones, dice el 14, que vas a heredar, o sea, muchos de los que se van a convertir, agoreros y adivinos, oyen más a ti, al pueblo de Dios, a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ningún hombre sobre la tierra Dios le ha permitido que practique, que confíe en sortilegios. Mire, hermano, la idolatría llegó a la vida del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba en dificultades y cuando Dios, según ellos, se demoraba, ellos inmediatamente llegaron a ser parte del pecado de los pueblos alrededor de Israel. En el antiguo cercano oriente, que es el área donde viene toda la historia de las Escrituras, las imágenes básicamente tenían aspectos humanos, salvo los egipcios, que combinaban características humanas y animales. Ahora, esas imágenes
o esas estatuas eran talladas en madera y según la capacidad económica eran recubiertas con láminas martilladas de plata, oro. Tallaban las piedras y les colocaban vestimentas especiales y le hacían peinados distintos y los colocaban en ciertos lugares específicos como para cuidar el sector, la región, la casa, colocado en sitios, en lugares especiales, específicamente en lugares altos para ser vistos. Un hermano que estuvo por un tiempo, ahora no lo hace, pero estuvo por un tiempo ministrando en un sector de nuestra ciudad en Medellín, un sector de gente de mucho dinero. Cuando él iba a predicar, él me contó de que había una casa en ese sector de unos hombres que eran millonarios y que estaban entregados a una vida de pecado, a una vida de idolatría, etcétera, etcétera. Y ellos tenían un jarrón a la entrada de la casa finca hermosa, y ese jarrón alto lo habían traído de la República Dominicana, y habían también al lado otras, llamemos materas grandes que habían traído de otras regiones de Centroamérica. Y decía en una época, eso hace como 15, 20 años, que cuando él preguntó sobre eso, dijeron que era una contra y les costó 20 millones, porque ellos confiaban en el jarrón, porque esa era la manera como ellos ahuyentaban la mala suerte. Regresemos a la época histórica, a la época del Medio Oriente, y la gente en esa época hacía estatuas, estatuillas, y se convertían en minúscula en Dios, y ellos buscaban favores de las estatuas, ellos buscaban y se encomendaban a ellos en sus asuntos, realizaban rituales para que el Dios, en minúscula, estatua, imagen, se hiciera vivo y pudiera alegrar a la estatua. Y como consecuencia, entonces ellos realizaban hechizos, conjuros, sahumerios. ¿Para qué? Para que se mantuviera la estatuilla fortalecida y alentada. Y no solamente para que le ayudaras a ellos, sino también sahumerios y conjuros para dañar a otros. Los rituales incluían la intención de ayudarle a la estatua a tener más energía y poder. Padre hermano, ya no diga más de esas cosas. Yo no creo que eso sea cierto, hermano. Yo no viví en el Medio Oriente. Edad sí tengo, pero no para haber vivido en la época de Deuteronomios. Pero yo viví eso. Hermanos, eso es verdad. Y todavía existe. Así que rituales a las imágenes, rituales a los ídolos. Entonces tenían la intención de satisfacer y cuidarlos, incluso trayéndole cosas. Y incluso hay religiones que le colocan como unas cajitas para que usted vaya y le eche plata y satisfaga a esa imagen o a ese ídolo. Que obviamente hemos dicho que cuando le llevan presentes y alimentos, eso es consumido por los funcionarios de esa religión. Hermano, en la antigüedad, hoy también, en la antigüedad era muy común que las naciones alrededor de Israel tenían cierta presencia en lugares o regiones donde se colocaba el nombre de la región, el nombre del dios. Por ejemplo, el dios Tatafruto. Entonces la región se llamaba la región del Tatafruto y le iban colocando nombres porque tenían en cierta presencia
en ciertos lugares o regiones donde la gente iba en romerías, en peregrinaje, con la intención de darle gracias o de llevarles presentes especiales. Así que en la antigüedad, en el cercano Medio Oriente, la gente se desplazaba con tales intenciones. Qué bueno uno poder decir que eso fue en el pasado, pero ahora existe, y tal vez diríamos, para nosotros que estamos viviendo esta época, eso es cierto. Así que hoy en día, continuamente, las religiones tienen sus propias tiendas, donde usted va y pregunta por el nombre de fulana, de sutana, o a veces pregunta por prismas, o pregunta por piedras, o pregunta por olores, etcétera, etcétera. Así que la gente recurre a ellos. Si usted leyera nuevamente al libro de Isaías y Jeremías, ¿se acuerda del texto de hace 8 días? ¿Cuál fue el de Isaías? Oiga, no, es el 44 de Isaías. ¿Y Jeremías? Exactamente, Jeremías 10. ¿Y cuál texto estamos leyendo? Fabio 3, no. Salmo 115, 4 al 8. Así que si usted leyera nuevamente a Isaías y a Jeremías, donde advertían que el confiar en los ídolos, en las imágenes, en las estatuillas, es abominación a Dios. Cuando un hombre se acerca a una estatuilla, a una imagen y le dice, ayúdame, es una manera como Isaías, ¿qué? 44, ¿qué? Que dice que esa es una manera como somos engañados. En vez de confiar en Jehová, confiamos en una estatuilla. A ver, pregúntese, ¿cuál es? A propósito, vaya por la Biblia, hermano. Está en Isaías 44, 20. Lo puede leer, pero no ahora, porque estamos estudiando las Escrituras. Así que Israel era un pueblo que cuando tenía dificultades y se desanimaba, entonces aprendió la idolatría de los pueblos cercanos. ¿Qué hacían los pueblos cercanos cuando tenían dificultades? Pues fabricaban sus ídolos. Así que el salmista no se está inventando lo que dice el Salmo 115, versos 4 al 8, porque hay historia, y lo que te acabo de explicar, eso estaba mucho más antes. ¿Te acuerdas que leí un libro de los primeros? ¿Cuál fue el libro? A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. ¿Cuál fue el libro? ¿Cuál? Deuteronomios. ¿Cuál capítulo? No, ese no es. ¿Capítulo qué? 18. ¿Y qué versículo leí? Del 9 en adelante. ¿Quiere que lo vuelva a leer? Ahí me está diciendo que no. Bueno, entonces lo va a leer usted. Lo va a leer usted. Así que el salmista no se está inventando lo que dice el Salmo 115. Así que Israel siguió las costumbres de las naciones paganas y por la idolatría dejaron de confiar en Jehová. Si usted confía en los ídolos, si usted confía en sortilegios, en adivinos, en hechiceros, usted no está confiando en Jehová. No, es que yo confío en sortilegios, en adivinos, en leer el tabaco y también en Jehová. Pues la verdad, la realidad es que cuando confías en los ídolos, en las estatuillas, en las imágenes, en los adivinos, en los agoreros, en los sortilegios y hablas con los muertos, usted y yo, si hacemos eso, estamos dejando de confiar en Jehová, dejando de confiar en Jehová por los ídolos. Hermano, el peligro gravísimo de la idolatría y de los ídolos y de los talismanes y de cordones de protección y de sortilegios y de hechicerías, hermano, ocurre que cuando las cosas se están dando, la gente termina dándole la gloria
a la ramita que tenía guardada, a la penca sábila que está pegada en la puerta. Le dan gloria a sus dioses, a su estatuillas, etcétera, etcétera. Por eso al entrar en el pasaje bíblico del Salmo 115, 9 al 11, que esa ya sería nuestra tercera unidad. A propósito, ya hemos estudiado rápidamente, por supuesto, la primera parte, del 1 al 3, y eso lo hemos llamado como un párrafo. Hemos estudiado versículo ¿qué? 4 al 8. La vez pasada, la enseñanza anterior, y esta del 4 al 8. Por eso estamos a punto de entrar a nuestro tercer cuadro del Salmo 115, 9 al 11, donde el salmista acaba de decir por qué él no confía en los ídolos, y ahora dice cómo su corazón se ha abierto para confiar única y exclusivamente en Jehová. Uno queda agradecido con el Espíritu Santo por traernos a través del salmista el Salmo 115. Como es conocido por ustedes, hemos titulado esta serie "Cómo explorar un pasaje bíblico", y estamos usando el Salmo 115. Dije hace un momento que ya el salmista nos ha dado pie para entrar a la sección siguiente, al cuadro siguiente, desde el versículo 9 al 11. Una vez que exploremos este pasaje bíblico, vamos a entrar a explorar el versículo 12 hasta el versículo 16 del Salmo 115, que sería nuestro cuarto cuadro o párrafo de enseñanza del Salmo 115, y finalmente el quinto cuadro sería el versículo 17 al 18. Cuando terminemos de explicar cada cuadro, vamos a dedicarnos en una de nuestras entregas y enseñanzas, vamos a ir al Salmo 115 del 1 al 18 y lo vamos a ver toda de una vez en unos 45 o 50 minutos. He hecho esta referencia para que sepas, hermano, que no hemos terminado nuestro salmo y que ya hemos estudiado y leído desde el 1 hasta el versículo 8. Salmo 115, 1 al 8. Hay una palabra que aparece en nuestro cuadro del 4 al 8, o sea, de nuestro párrafo, una palabra que va a cambiar completamente la enseñanza, no en el sentido de otra nueva enseñanza, sino lo que llamamos una palabra clave dentro del texto, y es el versículo 8 del Salmo 115, y cualquiera que confía en ellos. Cualquiera que confía, y esa es la palabra confiar. A partir de este versículo 8 y al entrar del 9 al 18, el salmista ha determinado confiar en Jehová y ha determinado
no confiar en sí mismo ni confiar en los ídolos. Y acaba de explicar del 1 al 3 que él no confía en sí mismo, porque antes él, en el versículo 1, Salmo 115, 1, él necesita la misericordia de Jehová. Y al necesitar la misericordia de Jehová, está reconociendo que él necesita la ayuda de Jehová para su propia vida. Y luego en el versículo 4 al 8, él ha determinado que él no va a confiar en los ídolos, no va a confiar, subrayo la palabra confiar, en los ídolos, porque confiar en los ídolos es un absurdo, y nos ha dicho por qué es un absurdo. Así que si nosotros dejáramos la enseñanza hasta el versículo 8, hermanos, nos estaríamos perdiendo. Ahora el salmista ha determinado que a partir de su vida no va a seguir los ejemplos de los pueblos paganos, sino que va a confiar en Jehová. Y esa es nuestra exhortación antes de iniciar la enseñanza del versículo 9 al 11. Es preparar nuestro corazón para confiar única y exclusivamente en Jehová. Cada persona que está oyendo, cada persona que está escuchando sobre el Salmo 115, debe de determinar en su corazón abandonar la confianza en sí mismo y abandonar la confianza en los ídolos, y determinar que lo primero, confiar en sí mismo, trae mucha insatisfacción, y confiar en los ídolos es un absurdo. ¿Por qué no le entregas a Jesús tu vida y renuncias a ti mismo, a confiar en tu academia, en tus fuerzas, en tus niveles sociales, en tus capacidades y talentos, y confiar únicamente en Jehová? Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual nuestro Padre lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 6 al 11. Entrégale tu vida a Jesús. Dile: Señor Jesús, a partir de este momento renuncio a confiar en mis fuerzas. A partir de este momento confieso, Señor, y tomo la decisión de solo y únicamente confiar en ti, por tu misericordia y por tu verdad. Señor Jesús, abandono toda confianza en las cosas, llámese imágenes, estatuillas, sortilegios, agoreros, todo aquello que me lleva a confiar no en ti, sino en confiar en objetos, en cosas y en animales. Señor Jesús, me arrepiento con todo mi corazón,
por haber confiado no solamente en mí mismo, sino en los ídolos. Te entrego mi vida y te pido que me prepares, que prepares mi corazón, porque tú vas a mostrarme por qué el salmista determinó confiar en Jehová. Señor, abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Bendiciones siempre.
Si es que aún me queda voz, si logro articularme tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, derrotarme desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Yo te seguiré mirando, mi maravilloso. Cuando caigo entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Esperar este momento toda mi vida. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú,
refleja